Fanáticas y fanáticos de los vinilos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta nueva edición de los 10 discos más importantes que marcaron mi relación con ese género. Antes de empezar con la lista te voy a pedir que si no lo hiciste, por favor te suscribas a mi canal porque voy a seguir subiendo otros videos y más contenido y más playlists, y que pongas un comentario de cuáles son tus artistas favoritos de jazz. Antes de contarles cuáles son los 10 discos que más me marcaron, cabe aclarar que en esa lista no van a haber quizás discos muy importantes de la historia del jazz, como puede ser un disco de Bobby Hutcherson, como puede ser Time Out de Dave Brubeck, como puede ser Love Supreme de Coltrane, como puede ser este discazo de Cannonball Adderley, Miles Davis, Hank Jones, Art Blakey, como puede ser Birth of Cool. Estos son discos que tengo en mi colección, pero no necesariamente son los elegidos para esta lista. Estos discos son súper clásicos en el mundo del jazz, pero realmente esta lista va por otro lado. La selección la hice en base a esos temas que me gusta volver a escuchar, a esos temas que me han generado una sensación diferente, que no son temas que pongo y se quedan en el fondo, sino que son discos que han marcado realmente en su totalidad mi relación con el género. Entonces, para empezar, en el puesto número 10 aparece esta colaboración entre Bill Evans y Jim Hall. La verdad es un disco único en el sentido de que son dos intérpretes fabulosos, Bill Evans en el piano, Jim Hall en la guitarra, y la verdad que es uno de esos discos que a mí me gusta ponerlos y escuchar y tomar algo que me gusta y relajarme. O sea, es uno de los discos que la verdad disfruto muchísimo. Es una colaboración entre dos grandes y un disco que de punta a punta es impecable. El segundo disco, o el puesto número 9, se lo doy a este fabuloso trompetista y cantante Chet Baker. Y la verdad que en este disco reúne sus mejores interpretaciones, ya sea en la voz como en su rol como trompetista. La verdad que es otro de los discos de jazz que se disfrutan, que son relajantes, que tienen una cadencia muy linda para escuchar de punta a punta. Lo considero en mi top 10 de los discos de mi colección. El puesto número 8 se lo podemos dar a este pianista también diferente, un pianista muy querido en este mundillo del jazz, que es Thelonious Monk. La verdad, este pianista es único en el sentido de su interpretación, de la forma en que toca el piano, en los silencios, la cadencia, la pegada, ¿no? La forma de tocar realmente como pianista es única y se separa de la mayoría de los pianistas de este género y en general. O sea que este disco está en mi top 10 también de Thelonious Monk. Bueno, en el puesto número 7 lo tenemos a Kenny Dorham con un discazo Afro-Cuban, con la grabación de Rudy Van Gelder. Blue Note es el sello, es uno de los super clásicos del sello, y la verdad que el team que cuenta Kenny Dorham en este disco es un Dream Team. Es como poner al Barcelona, digamos, en este momento a tocar música. Y sería Kenny Dorham en la trompeta, J.J. Johnson trombón, Hank Mobley tenor sax, Cecil Payne barítono, Horace Silver en el piano, Oscar Petty for bass, Carlos Patato Valdés en la conga y Art Blakey en los drums. La presencia de Carlos Patato Valdés es única, ya que es de los grandes congueros cubanos que le dan ese toque afrocubano al disco, y está en mi top 10 porque tiene ese Dream Team de jazz, tiene la participación de Carlos Patato Valdés y fusiona un poco ese flavor, ese sabor cubano con el jazz. Me parece alucinante. El próximo disco que voy a compartir es este de Dexter Gordon, con Freddie Hubbard en la trompeta, Horace Parlan en el piano, George Tucker en el bass, Al Harwood drums.
Este disco también es otro de los clásicos de Blue Note, grabado por Rudy Van Gelder, y tiene una dinámica excelente. Freddie Hubbard con Dexter Gordon, una dupla alucinante, la verdad se lo súper recomiendo. Me encanta también la tapa, me parece alucinante esa fotografía, es súper clásica. Así que un discazo para compartir con ustedes. El próximo disco es uno de un trompetista también que adoro en este mundo del jazz, es Lee Morgan, tocando con Joe Henderson en el tenor sax, Barry Harris al piano, Bob Crenshaw en el bass y Bill Higgins en los drums. Este es otro discazo y otra dupla fabulosa, Lee Morgan con John Henderson. La canción Sidewinder, Totem Pole, la verdad es otro disco clásico de Blue Note, un sello fabuloso en el jazz y que se lo súper recomiendo. Llegando a los 4 discos que más marcaron mi relación con el jazz, el cuarto es uno muy particular de un trompetista súper conocido como es Miles Davis, y es el disco Miles Ahead. ¿Por qué lo elegí? Me gusta la orquesta, me gusta la orquestación que tiene por el maestro Gil Evans, y además el flavor, el sabor español que tiene en sus temas como Springsville, The Maids of Cádiz, y luego la selección de discos de temas como The Duke de Dave Brubeck, New Rumba de Ahmad Jamal, Lamento de J.J. Johnson. Es un discazo. La verdad que es un disco también que de punta a punta te va como llevando en un trance alucinante. Se los super recomiendo. Miles Davis with Gil Evans, Miles Ahead. En el top 3, vamos llegando al top 3, y si llegaste hasta acá, te agradezco, y pon en tus comentarios ahí que llegaste al top 3, así me das ánimo para seguir generando más contenido. Y llegando al top 3, te voy a presentar a un pianista que por ahí lo conozcas, por ahí no, pero para mí es uno de los grandes y no tan populares, como es Ahmad Jamal. Este disco en particular, At the Pershing, creo que es una obra maestra. Todo el disco completo es un disco que se graba en vivo y que es un trío, ¿no? Ahmad Jamal en el piano, Israel Crosby en el bajo y Bernel Fournier en los drums. ¿Qué me gusta en particular de este disco y qué me gusta en particular de la manera de Ahmad Jamal de tocar el piano? No solamente es la interpretación de Ahmad Jamal, pero es la forma en que los demás músicos colaboran. O sea, en general en el jazz lo que uno está acostumbrado es que cada uno al final de la canción tiene su espacio para improvisar y los músicos se destacan en ciertos momentos haciendo estos solos, pero creo que en estos discos con Ahmad Jamal uno puede apreciar el bajo y los drums haciendo como mini participaciones a lo largo del tema, ya que Ahmad Jamal es un pianista virtuoso que por momentos utiliza las repeticiones de sus frases, utiliza silencios donde deja que los otros músicos colaboren, y no son silencios donde el tema queda plano, sino son silencios donde quizás el bajista hace un arreglo o el baterista cierra una frase que Ahmad Jamal la dejó abierta, ¿no? Y en ese sentido me parece un disco, la verdad, para tenerlo, para escucharlo, para analizarlo, y para los que son músicos, para tomar frases prestadas de este genial Ahmad Jamal. Y llegando al final de la lista, a los 2 discos más importantes del jazz, tenemos el segundo disco, esta genial grabación entre Stan Getz y Joao Gilberto, y también con la colaboración de Antonio Carlos Jobim. Es una obra maestra del jazz, no solamente del jazz, sino también de la bossa nova, y fue, creo yo, uno de los discos que ha abierto paso a esta corriente brasileña en el mundo, y quien Stan Getz como quien descubre un género, como quien invita a colaborar
y se convierte en una de las grabaciones más importantes de la historia. Stan Getz con John Gilberto, con Antonio Carlos Jobim, producido por Creed Taylor, también otro gran productor. Phil Ramone fue el ingeniero de grabación, y los temas clásicos, Garota de Ipanema, Desafinado, Corcovado, es una obra maestra totalmente para tener en su colección. Yo creo que tengo 3 copias por lo menos de este disco, porque cada vez que lo veo digo la verdad, hay que tenerlo, y es un disco que también, si uno le gusta regalar música, es un muy lindo disco para regalar. Y llegando al final, el primer disco, muchos van a coincidir, muchos quizás no, pero como les dije anteriormente, esta es una selección muy personal. No es una selección global de los mejores discos de jazz, sino que es una selección muy personal. Y en el disco número 1 tengo esta colaboración entre 2 grandes de la voz, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Louis Armstrong también en la trompeta. Y la colaboración obviamente de Oscar Peterson en el piano, Ray Brown en el bajo, Herb Ellis en la guitarra, Bud Rich en los drums, y Louis Bellson también en drums en este disco. ¿Qué decir? Es la verdad, uno pone cualquier canción y esas 2 voces, la colaboración de ambos, la trompeta de Louis Armstrong, la interpretación es 10 puntos. ¿Y por qué está en el puesto número 1? Ustedes se preguntarán. La anécdota con este disco es que a través de unas clases de inglés que yo tenía hace más de 15 años, me llegó la tarea de analizar un tema que se llama Let's Call the Whole Thing Off, que está en este disco, en el segundo de los discos. Y ese tema es muy particular porque es como una especie de comparación entre el inglés británico y el inglés de Norteamérica. Entonces es un muy buen tema para aquellas personas que están estudiando inglés y que quieren ver cómo se pronuncian ciertas palabras. Y a través de ese tema, de escucharlo, de analizarlo y de sentirme sorprendido por la interpretación, me llevó a escuchar el disco completo, a poder obtenerlo, a poder comprarlo, y luego a poder entrar en este mundo del jazz, que muchas veces es un mundo donde genera una separación si uno empieza por un jazz que es muy rápido o que es un free jazz, por ejemplo. Artistas como Eric Dolphy, por ejemplo, que mucha gente es fanática, pero otra gente que viene de otros géneros se encuentra como distanciada por esta parte free del jazz, que muchas veces no es tan invitativa para el público general. Pero este disco es un disco que la verdad es súper llevadizo en ese sentido. Son también unos temas clásicos que ellos interpretan aquí, temas de Cole Porter, temas de Rodgers and Hearts, A Foggy Day, Cheek to Cheek, Starfarer in Alabama, Let's Do It. Es un super clásico y está en mi puesto número 1. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Te agradezco por acompañarme y nos vemos en los próximos. Gracias.